Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de Malla. Ya sabéis, suscribirse para todo este tipo de noticias. Y esta es una noticia que se está hablando mucho. Me ha costado coger toda la información posible de diferentes sitios porque todo está muy sesgado, todos son muchos rumores. Con lo cual, he tomado la decisión de exponerlo todo esto con una diapositiva, con un vídeo donde lo vais a entender todo de manera bastante general, ¿de acuerdo? Para tener una idea real y a partir de ahí ya podemos ir profundizando en los temas que más nos vayan interesando, ¿de acuerdo? Estamos hablando de el cambio de estructura, digamos, societaria o de estructura a nivel económico, fiscal, etcétera, 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 por parte del Real Madrid. Y como ya sabéis, es uno de los objetivos primarios, si no el primario, igual con la Superliga, pero veo primario de Florentino Pérez con respecto al Real Madrid. Vamos a ver todo. Vamos a ver por qué las vertientes de uno y otro, tanto lo que dicen que es para protegerse de situaciones como de Tebas, como la última ley del deporte, proteger el patrimonio del club, cómo lo quieren enfocar para que todo sea, digamos, siga siendo de los socios, que al final es lo más importante, y eso ya lo ha citado en diferentes ocasiones Florentino Pérez, que se dejará la vida para proteger al club por un lado y evidentemente que siga siendo de los socios. Vamos a ver todas las formas de mecanismos que hay para estructurar eso, cómo entra a nivel fiscal, cuál es el modelo, que es muy parecido al Bayern, pero las leyes alemanas evidentemente no son las mismas que las españolas, con lo cual a nivel fiscal, etcétera, etcétera, tendríamos que ver y valorar y barajar cuál sería la mejor opción o cómo se podría arreglar para que fuera algo parecido a eso. Y también el tema de, bueno, cómo hacer que sea de los socios, ¿no? Que eso es una de las cosas más importantes. Se está hablando de que no se va a poder vender a terceros, que va a haber dos tipos de acciones, digamos, una de clase A, una de clase B, la de A será la de los socios, que será siempre mayoritaria, la de las B, etcétera, etcétera. Y solo se podrán transmitir, seguramente por tema de herencia, no se podrá transmitir a terceros, etcétera, 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 etcétera. Todo esto, como es complejo, lo vamos a hacer de forma sencilla con esta diapositiva. Vamos a verlo y lo vamos comentando todo. Aquí la tenéis. Vamos con ello, venga. A ver, vamos a meternos de lleno en esto porque la situación del Real Madrid es una auténtica paradoja. ¿Cómo es posible que el club más laureado, el más rico del mundo, esté pensando en un cambio que podría literalmente cargarse su propia identidad? Es que, para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, hay que recordar qué es el Real Madrid. No estamos hablando de un equipo cualquiera. Es una institución legendaria, con un palmarés que es una locura, y lo más importante, siempre ha sido de sus socios. No tiene un único dueño, tiene miles. Y claro, aquí llegamos al Tenemos que recordar que al final hay tres clubes así, ¿eh? Y realmente es una anomalía, que es Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. Todos los demás ya son parte de una estructura de una sociedad anónima deportiva, ¿de acuerdo? meollo de la cuestión. ¿Por qué arriesgar ese modelo que es único en el mundo y que además le ha hecho tan grande? ¿Qué está pasando para que el club se plantee una transformación que para muchísima gente es un auténtico salto al vacío? Bueno, la versión oficial, la que nos cuenta el presidente Florentino Pérez, pinta esto no como una elección sino como una obligación, casi como una defensa ante lo que él considera un ataque en toda regla. El argumento de Florentino, básicamente, es que la Liga, con Javier Tebas a la cabeza, está intentando quitarle al club sus activos poquito a poco. Primero fueron los derechos de televisión, que se centralizaron por ley en 2015. Después, dice, hubo un intento para controlar también los derechos comerciales. Y la cosa, según la directiva del Madrid, no acaba ahí. También querrían meter mano en los premios de la Champions y otras competiciones europeas. Y Tenemos que entender cómo está la situación de España. Y creo que esto es importante. Y cómo está el tema de las presiones fiscales y cómo hay, bueno, hay ciertas cosas que se nos escapa del control, por lo menos a mí, sinceramente, pero que entiendo que gente que está metida en el mundo donde están metidos todo este tipo de personas, Florentino Pérez, pero incluso estamos hablando de un Atlético de Madrid, que casualmente también la va a vender. De otra manera, literalmente la va a vender dándole más de entre un 55 y un 57% de las acciones del Atlético de Madrid. Pero se está empezando a mover y yo no sé por qué hay algo que seguramente no sabemos y no nos vamos a enterar, pero se está moviendo
en España a este tipo de modelos. Que sea para proteger o no, ahora veréis también la otra versión, ¿eh? La que dicen que es por una deuda, en específico la del estadio, que se ha incrementado de forma exponencial de la previsión que había y tal. ¿Hasta qué punto Tebas puede gestionar el patrimonio del Real Madrid? ¿Hasta qué punto las leyes, como estamos viendo, de derechos de imágenes, de Hacienda, ¿de acuerdo? En cuestión de premios, yo creo que eso no lo pueden saber ellos porque tienen una información que evidentemente a nosotros no nos va a llegar. Pero ¿necesitáis algo más o se necesitaría algo más para hacer un cambio de este estilo en el Real Madrid? ¿Necesitáis que sean más concretos? ¿Saber más concretamente, ser más conscientes del riesgo que corre el Real Madrid para aceptar esta opción? Dejádmelo en comentarios. Esta frase, de verdad, lo resume todo. No lo plantean como un negocio, sino como una cuestión de pura supervivencia. La directiva dice que esta transformación es la única manera de proteger al club, de blindarlo ante una amenaza que ellos ven como existencial. Pero claro, como siempre pasa en estas grandes historias, hay otra versión, una que no habla tanto de guerras con el exterior, sino de problemas internos. Una teoría que apunta a que el motivo real tiene menos que ver con la independencia y mucho más con una necesidad de dinero, pero de mucho dinero. Y aquí tenemos la cifra que para muchos lo explica todo. 1.160 millones de euros. Ojo, que se dice pronto. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad de dinero brutal. Esa es la deuda neta que se ha generado por la remodelación del Santiago Bernabéu. Una suma gigantesca, que según estas voces críticas, es el verdadero motor de todo este movimiento. Y a esta presión se le ponen nombre y apellidos. A ver, en principio, por los datos que se dan, ya sabéis que el Real Madrid hace públicas sus cuentas, incluso a mitad de año y tal, da más breve, ¿no? Y se pueden ver un poco. En principio, los rendimientos del estadio del Real Madrid anuales, netos, hablando, sería suficiente para pagar lo que supone a nivel de, bueno, pues de préstamo, de esta hipoteca que se sacó, etcétera, 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 y dejaría un beneficio. Es decir, si el préstamo que se sacó para sacar el estadio, me lo invento ahora mismo, no tengo los datos, son 30 millones al año, ¿de acuerdo? El Santiago Bernabéu es capaz de generar 45, con lo cual pagaría ese préstamo de 30 y aún le quedaría en la arca de Real Madrid 15, ¿vale? Un poquito para que lo entendáis a la manera más general. Con lo cual, yo no sé si esta es una opción que realmente es creíble o no, esta segunda versión de por qué Real Madrid quiere pasar a ser una sociedad, iba a decir anónima deportiva, no lo podemos decir, ahora lo veremos al final cuál sería la estructura, ¿de acuerdo? Anas Lagrari, que es un asesor financiero de la máxima confianza de Florentino Pérez, parece que es la persona que más está empujando para que esto se haga. ¿Para qué? Pues para calmar a los que han puesto el dinero para el nuevo estadio, que lógicamente quieren ver que su inversión está segura. Vale, ya sea por una cosa o por la otra, ¿cuál es la solución que hay sobre la mesa? Vamos a ver cómo sería la arquitectura de este nuevo Real Madrid que se está dibujando en los despachos. El plan, es complejo, pero podemos desglosarlo en 3 capas. Primero, el club tendría que convertirse en sociedad anónima deportiva, que es un paso legal obligatorio. Por encima, se crearía un holding, que sería el cerebro económico y el que emitiría las acciones. Y como guardiana de las esencias, estaría la fundación. No tiene que ser fácil organizar estas 3 cosas. Evidentemente, esto tiene que ir de la mano de Hacienda, seguro, y no sé si de algún organismo más español, porque tendrán que ponerse de acuerdo, porque supongo que aquí habrá 25.000 aristas, donde al final lo mejor será encontrar un consenso y que después de hacerlo todo no vengan con una arista, Hacienda o Haciendo o el que sea. Porque tiene una repercusión que también veremos, por ejemplo, si los socios pasan a tener un capital, una acción propia, por ejemplo, valorado en 100.000 euros, ¿eso cómo lo declara el socio? Lo declara como un beneficio o sea, como un ingreso ese año, lo puede diferir, lo computaría solo en caso de venta. Hay muchas cosas, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver si podemos por lo menos darnos una idea general de todo lo que está pasando. Para asegurarse de que el club no pierda su ADN por el camino. Y aquí está el quid de la cuestión, la genialidad del plan.
o la trampa, según se mire. Se crearían dos tipos de acciones. Las de clase A, que son como el volante del coche, dan el control político y solo las pueden tener los socios. Y no se pueden vender en el mercado. Estaríamos hablando que esa acción A estaría por encima, no se sabe exactamente, pero bueno, seguro estaría por encima del 50%, 51%, con lo cual el club seguiría siendo de los socios. A partir de ahí se ha hablado de 51%, 70%, 60%, es decir, el margen ese habrá que verlo en función de muchas cosas. Pero mínimo sería el 51%. Luego están las de clase B, el combustible, que dan derechos a los beneficios económicos y estas sí, estarían abiertas a inversores de todo el mundo. O sea, se separa por completo el poder de decidir del poder del dinero. Claro, un plan así de radical, pues obviamente no todo el mundo lo ha recibido. Pues tendríamos ese 40, 30, 49% de acciones que evidentemente pues saldrían a pública y vendrían empresas o tú y yo podríamos comprar y hacernos socios, no socios, pero propietarios de acciones de Real Madrid como te puede hacer propietario de cualquier otra acción. A ver, técnicamente, si se puede hacer y se termina de hacer, realmente la idea económicamente, por eso entiendo que Ana, el asesor financiero, bueno, tenga intención de esto, porque realmente la idea a nivel económico funciona. A nivel sentimental, de identidad, etcétera, etcétera, bueno, pues ya son otras cuestiones. Ya son otras cuestiones. Pero al final, todas las empresas que conocemos, tengamos que ser claros en eso, pero todas, ¿eh? Mercedes, Audi, no sé, todas las que se os puedan ocurrir, eh, no es que sean de un propietario, o no, en este caso de los socios, ¿no? Sino que tienen accionariado, evidentemente tienen una mayor cantidad de acciones que le hace tener una serie, podríamos decir, de privilegios o de acciones que pueden hacer por tener esa cantidad de acciones. En este caso estaría cubierto y, entre comillas, digamos, sería siendo de los socios, teniendo ese 51% del accionariado. Y bueno, tendría un dinero, una serie de cosas. Ya sabéis cómo funciona al final este tipo de cosas. Yo creo que es más una batalla de inseguridad, una batalla de perder el Madrid, de que venga, pues eso, por lo que está pasando con el Málaga, lo que está pasando con el Valencia, y eso sí que no se puede permitir. Entonces hay que tenerlo muy claro, trabajar muy bien, que los socios también, porque que el hecho de que el Real Madrid es de los socios, esa frase tenga un valor y sean ellos los que decidan también cómo se organizan a nivel de estructural. Con los brazos abiertos, ni mucho menos. Dentro y fuera del club ha salido gente muy importante que ve en todo esto una traición a la historia y a los valores del madridismo. Y ojo, que esto no es una simple percepción, es que hay datos. Una encuesta interna que encargó el propio club y el resultado es demoledor. El 75% de los socios, una mayoría aplastante, está en contra de la transformación. Es un muro de desconfianza enorme. Es que la oposición viene de muchos frentes. Hay división en la propia junta directiva, con gente de mucho peso que no lo ve claro. La masa social, como acabamos de ver, está muy en contra. Y encima, hay dudas legales serias sobre si este modelo, que es parecido al del Bayern de Múnich, se puede aplicar con la ley española actual. Y para rematar, el punto clave. Esto es un proyecto personalísimo de Florentino Pérez. Si lo lleva a referéndum y pierde, su cargo como presidente quedaría muy, muy tocado. Así que al final, después de todo esto, la cosa se reduce a una elección fundamental. El Real Madrid está sin duda en uno de los momentos más importantes de su historia, una encrucijada que va a marcar su futuro para siempre. Por un lado está la promesa proteger el club, conseguir una valoración económica estratosférica y tener dinero para competir con los clubes que son propiedad de... Aquí estamos hablando de proteger los activos, desbloquea un valor de 10.000 millones y permite competir con los clubes Estado. Estamos hablando de que la valoración que se ha hecho del Atlético de Madrid, por ejemplo, está en 2.500 millones de euros. Fijaos la valoración que tiene el Real Madrid. Estados. Pero por el otro está el peligro, que este sea el principio del fin del control de los socios, que el club pierda su alma, se convierta en una empresa más y que a la larga se abra la puerta a una venta total. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire, ¿no? ¿Estamos viendo un movimiento maestro para que el Real Madrid siga dominando el fútbol en el siglo XXI? ¿O estamos ante el primer paso para que desaparezca una forma única y romántica de entender el deporte? Pues esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Y la hice también en un vídeo que hice comentando la venta del Atlético de Madrid por parte, como sabéis, de Apollo Sport Center o su filial ACS. Ya sabéis, suscribirse para tener todo ese vídeo y activar la campanita para que los tengáis en el momento en que lo publico. Eh, la situación es complicada y yo sinceramente lo he hecho de esta manera para que tengáis la información objetiva y a partir de ahí podáis tomar decisiones o profundizar más, que también en el canal, conforme se vaya acercando el momento del referéndum y todo esto, iremos profundizando más en detalle, ¿de acuerdo? Que sean interesantes. Pero para darnos un concepto ahora mismo de qué está pasando, a dónde quiere ir y por qué quiere ir y cuál es la situación de conflicto, como ya vemos, incluso dentro de la directiva, creo que esto ha estado muy bien, ha sido muy visual y lo podéis visto con claridad. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? 75% en una encuesta nos dice que, a la gente de Real Madrid, entiendo, te dice que no, que están en contra de eso. No lo sé, no lo sé. Eh, yo lo que tengo claro es que tienen que explicarlo muy bien, y lo tendrá que explicar el propio Florentino Pérez, que yo creo que es la persona a la que la gente, el madridismo, le da confianza. Es decir, si a ti te sale Florentino Pérez, tú lo escuchas y si tienes alguna duda te lo puedes creer a él. Si te viene un asesor financiero o te viene cualquier persona por el renombre que sea, creo que, o por lo menos a mí me dará lo mismo. Yo quiero que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sea el que da la cara de lo que tenga que dar la cara y lo explique como lo tenga que explicar, de manera que todos lo entendamos y que todos tengamos la tranquilidad de que esto es un paso adelante y no otra cosa. ¿Vale? Muy bien, pues esta es la información que quería transmitiros hoy, aprovechando este tipo de cosas, ¿no? Ahora que hay un parón de fútbol, nos podemos dedicar un poco a todo este tipo de noticias. Agradeceros que estéis aquí, ya sabéis, suscribiros para todo este tipo de vídeos, darle a la campanita para tenerlo en el momento que se publiquen, dale a like, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo.